historia del México mesoamericano es sumamente rica, aun cuando se desconocen tantas cosas, como la presencia e importancia de algunas mujeres tlatoanis, poetisas y como personajes fundamentales en el desarrollo de sucesos durante la colonia. Imagina su importancia que a través de ellas es que se transmitía el linaje que daba el derecho a gobernar. ¿Sabías que hubo una mujer tlatoani? ¿Cómo es que nunca se menciona? ¿Por qué se desconoce su historia? ¿Qué otras mujeres han sido relevantes en la historia antigua? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Atotostli, la única mujer tlatoani. Atotostli, pájaro de agua o papagayo amarillo, fue hija única de Moctezuma Ihuilcamina o Moctezuma I. En la genealogía de los príncipes mexicanos, ella aparece debajo de la figura de él, lo que establece su relación directa como hija, y sobre su cabeza está inscrita la leyenda en náhuatl de Sigualpili, Atotistli, que significa señora o princesa Atotistli. Al ser la única descendiente de su padre, en ella se continuaba el linaje y el vínculo con los toltecas, y también era el lazo de parentesco, dado que algunas fuentes indican que los colúas y los toltecas eran el mismo pueblo, pues es a través del matrimonio del primer rey Tenochca que se legitimó la unión con la dinastía de Culhuacán. Es por ello la relevancia de Atotostli. Cuenta que ella tomó el poder tras la muerte de su padre en 1469. Algunos piensan que gobernó durante 4 años y luego la sucedió uno de sus hijos. En el Códice Ramírez se explica que gobernó junto a su padre, y en otras referencias se dice que gobernó junto a su esposo entre 1470 y 1482, aunque en muchos registros se omite la presencia de esta reina mexica por el rol de género que se tienen arraigados en la cultura mexica. Pero la realidad es que Atotostli, como hemos visto, fue vital para la preservación de la dinastía. Finalmente, ella se casó con un primo, Tezosomoc, para mantener el linaje real. Con él tuvo 3 hijos, Axayácatl, Tizoc y Ahuizotl. El primero fue quien sucedió a su madre en el papel más alto en el cargo de los mexicas. Dato histofílico: el Códice Ramírez es un manuscrito que consta de 169 fojas y 32 dibujos. Es anónimo y se conforma de 3 partes. La primera ilustra la historia del pueblo mexica desde la salida de Chicomostoc hasta la llegada de los españoles. La segunda parte trata sobre la religión de los antiguos nahuas, y la tercera relata el reinado de Moctezuma Ihuilcamina y de la conquista española. Es difícil hablar acerca de esta sexta tlatoani por el hecho de que no es nombrada o incluso omitida por los registros oficiales. Las versiones más fuertes indican que el sucesor de Moctezuma fue el hijo de Atotostli, Axayácatl. También, a causa de esto, se sabe poco acerca de su tiempo en el poderío. Macuilxochitzin Cinco Flor. Su nombre también es el de una deidad de la danza, música y las fiestas, pues era uno de los títulos con que se invocaba al dios de las artes, del canto y la danza. En una suerte de presagio a su nombre, fue una famosa artista poetisa. Nació en 1435. Se especula que provenía de una tribu chichimeca, pero fue adoptada por el reconocido guerrero, consejero, sacerdote mexica Tlacaelel. En otras fuentes se dice que era hija legítima, vivió en Tenochtitlan en los momentos álgidos del esplendor mexica. Tuvo como tíos a los hueytlatoanis Ixcoatl y al posterior Moctezuma Ihuilcamina, por lo que se asume tenía una posición privilegiada, lo que le abrió las puertas a una muy buena educación. Las actividades que Macuilxochitzin realizaba y estudiaba variaban entre la astronomía, el calendario, ritos, dogmas, la retórica, el estudio del Camecac. También se dice que participaba, como la mayoría de los jóvenes de la época, en el Cuicacalco, donde practicaban danza, canto, se aprendían rimas y versos para bailes sagrados y guerreros. Se le atribuye el poema conocido como Cantares. En él invoca al supremo dador de la vida. En él habla sobre la victoria mexica sobre los matlatzincas, en los días de Axayácatl 10 Pedernal, es decir, en el año 1476. La letra de este cantar se inspiró en la última batalla en la que estuvo su padre, donde Axayácatl fue herido en la pierna por un guerrero otomí llamado Tlilatl.
Las crónicas dicen que los refuerzos permitieron que éste se le hiciera prisionero, tras lo cual mujeres otomís suplican a Axayácatl por la vida del guerrero. En el cantar, ella dice que él le contesta: «Preparadle», les dice, «un braguero y una capa, se los daréis vosotras, que sois valientes». Y así le salvan la vida a Tlilatl. Esta autora, en sus distintas creaciones, hace hincapié en el papel de las mujeres en la población náhuatl. Existen distintas evidencias de que el canto de guerra Yaucuicatl le pertenece a esta poetisa. No es de extrañar que los cantares de Macuilxochitzin versaran sobre las victorias mexicas, sobre otros pueblos, pues estaba inmersa en los tiempos de expansión y construcción del imperio mexica. Estos cantares ensalzaban las batallas y enfrentamientos en los que participó su padre Tlacaelel, artífice y estratega detrás de la formación de la cultura mexica. Canto de Macuilxochitzin. Elevo mis cantos, yo, Macuilxochitl, con ellos alegro al dador de la vida. Comience la danza. ¿A dónde de algún modo se existe? ¿En la casa de él se llevan los cantos? ¿O solo aquí están vuestras flores? Comience la danza. Dato histofílico: en el manuscrito de cantares que se encuentra en la Biblioteca Nacional de México está la transcripción de un Cozolcuicatl, canto o canción de cuna, la cual está escrita y dedicada al pequeño Ahuizotl. Esta fue escrita por una mujer, se desconoce su nombre, pero pone en evidencia la presencia de las mujeres en la poesía desde tiempos mesoamericanos. Otra importante compositora de cantos es la llamada Señora de Tula, quien era concubina del señor de Texcoco, Nezahualpili, quien le había robado el corazón. El cronista Ixtlilxóchitl escribía de ella así: no por linaje, porque era hija de un mercader, sino porque era tan sabia que competía con el rey y con los más sabios de su reino, y era en la poesía muy aventajada, que con estas gracias y dones naturales tenía al rey muy sujeto a su voluntad, de tal manera que lo que quería alcanzaba de él. Sin embargo, el primogénito de Nezahualpili, de nombre Huejotzicancin, Ixtlilxóchitl, escribe sobre ambos que así compuso una sátira a la señora de Tula, y como ella era asimismo el arte de la poesía, se dieron sus toques y respuestas, por donde se vino a presumir que la requestaba y se vino a poner el negocio en tela de juicio, por donde según las leyes era traición al rey y al que hacía tenía pena de muerte. Fue así este conflicto entre allegados, todos ellos amantes de la poesía. A Nezahualpili pareció necesario, aunque extremo doloroso, aplicar la ley y ejecutó en su propio hijo la sentencia de muerte. Tehuichpo Isabel Moctezuma, realmente llamada Itzcazochitl Tecuichpo, fue la hija del noveno emperador mexica Moctezuma II. Su madre fue Tahualcán, hija del rey de Tlacopan, Tacuba. Se cree que Isabel nació en los primeros años del 1500. Su primer nombre se traduce a algo como flor de algodón, mientras que el segundo hace referencia a hija del señor Tlatoani. Esta poderosa mujer tuvo una vida bastante difícil, como podría ser casada a los 9 años con uno de sus primos. Esto fue previo a la llegada de los españoles, pero la unión no duró mucho, ya que el esposo murió. La llegada de los españoles fue una sentencia para todos los pueblos. Isabel presenció la caída del suyo cuando Hernán Cortés llegó a territorio mexica. Ocurrió la matanza del Templo Mayor. Su padre, secuestrado por Hernán Cortés, fue utilizado para calmar a la gente mexica, pero estos ya no lo respetaban y lo apedrearon. Esto fue la posible causa de su muerte, aunque también se dice que Cortés lo mandó matar al ver que ya no le sería útil. Pero se sabe que el agonizante Tlatoani le dejó a cargo a sus 3 hijas diciendo que si él muriese, que mirase por aquellas hijas que eran las mejores joyas que él me daba, y que partiese con ellas de lo que tuviese porque no quedasen perdidas, principalmente a la mayor, que ésta quería él mucho. Una de sus hijas murió en la noche triste, pero Tehuichpo consiguió regresar con los suyos. Fue cuidada por los mexicas y estos la casaron con su tío Cuitláhuac, electo como sucesor de Moctezuma. Murió meses después tras contagiarse de viruela, dejando a cargo al joven Cuauhtémoc, último emperador, con quien también fue casada Isabel. Dato histofílico: Atotoztli forma parte de una trilogía simbólica femenina que comienza con la fundación del linaje Colhua mexica, con la princesa Colhua Ilantecuitl, hija de Nahuoyotl, señor de Culhuacán, quien fue esposa del primer rey Tenochca.
Acamapixtli, la tercera mujer de esta trilogía de la princesa Tehuixpo Isabel, hija de Moctezuma II, ellas son referente importante de la transmisión del linaje y el derecho a gobernar, pues este se transmitía únicamente por la mujer. Tras la caída de este último Tlatoani y Tenochtitlan, Cortés se hizo cargo de Isabel. Fue bautizada en manos de los españoles y apadrinada por Hernán Cortés con el nombre de Isabel por la reina católica Isabel I de Castilla. Ella tenía el título de doña, lo cual reconocía su nobleza, y por último el apellido de Moctezuma para recordar que era hija legítima y heredera del poderoso emperador mexica. Hernán Cortés le concedió parte del antiguo señorío de Tlacopan como dote por el matrimonio que se le concretó con Alonso de Grado, quien murió poco después. Cortés se llevó consigo a doña Isabel y concibió forzadamente a Leonor Cortés Moctezuma, quien se dice era despreciada por Isabel, dado que ésta no la nombró en su testamento. Antes de concebir a esta hija, Isabel fue entregada en matrimonio a Pedro Gallego. Con él tuvo su segundo hijo, Juan Andrada Moctezuma, al que sí quiso mucho y le heredó Tlacopan. Este esposo también murió en poco tiempo y doña Isabel se casó, aunque esta vez por elección propia, con Juan Cano de Saavedra, con quien tuvo 6 hijos, los avatares que habrá sufrido doña Isabel Moctezuma. Hoy considerada madre del mestizaje, ella era respetada tanto por españoles como por indígenas. Era una mujer rica, cristiana, inteligente y culta. Los pobladores de Tlacopan le pagaban tributo, le rendían pleitesía a las formas antiguas e incluso, según el origen de los mexicanos, se menciona que la querían proponer para el señorío de México, pero ella no aceptó. Así fue percibida por muchos como reina de México. Doña Isabel Moctezuma murió en julio de 1550. ¿Qué te han parecido estas mujeres y su papel en la historia del México mesoamericano? ¿No te parece extraño que no sean del dominio público? Te invito a que sigamos excavando en la historia para encontrar más personajes e historias desconocidas. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.